Bueno, en primer lugar, agradecer a la Dirección General y al Observatorio por la oportunidad, ¿no?, de compartir mesa con dos grandes profesionales y compartir aforo pues, con muchísimos profesionales que hacen una gran labor, a los cuales a unos cuantos conozco, ¿no?, por las coordinaciones, y para mí es un gusto, ¿no?, compartir mesa. Pensé bastante el título, ¿no?, porque me tocó la fase de recaída, ¿no?, reaparición de sintomatología, y utilicé una palabra que utilizamos mucho en tratamiento, que es la parada, ¿no? Nosotros en tratamiento, una vez que ya vamos finalizando, los menores víctimas de violencia sexual van evaluando cómo ha sido el proceso, en qué momento se creen que están, si están cerca del alta terapéutica. Hacemos una revisión un poco o una parada en el camino y planteamos qué elementos internos o externos nos pueden provocar una reaparición de sintomatología o tener que volver a solicitar tratamiento, ¿no? Entonces, con mi ponencia quería darle un poco voz a todos esos elementos, porque ADIMA me ha facilitado a lo largo de este tiempo mirar, como decía Noemí Pereda, ¿no?, mirar a los niños, que al final son los grandes expertos y quienes nos dan los mejores indicadores de los elementos internos y externos que les hacen volver otra vez a necesitar un apoyo terapéutico. Una de las preguntas que normalmente podemos hacernos ¿es fácil que un niño y una niña víctima de abuso sexual presente una recaída en su proceso de evolución? Pues sí. ¿Por qué? Primero, ya todos muchos sabemos, ¿no?, por muchos autores, en donde la sintomatología que va a presentar un niño tiene que ver con su etapa evolutiva. Conforme va cumpliendo edad, va siendo más consciente de qué es lo que le ha ocurrido, lo vive con una diferencia emocional más significativa, y eso hace que pueda reelaborar su situación y reaparecer ciertos síntomas. Además, la violencia sexual es una situación de maltrato que afecta a muchísimas áreas en la vida del niño. Es decir, a lo largo de su vida va a empezar a tener relaciones de pareja o relaciones de intimidad que eso van a poder provocar una reactivación de sintomatología que en otros momentos de su vida no han tenido. Pero a todo esto además hay que añadirle en que todavía no estamos preparados ni socialmente ni familiarmente para poder sostener a estos menores y a esta sintomatología. Es decir, en algunas ocasiones los sistemas familiares, que además no solo hablo de familias multiproblemáticas que necesitan intervención social, sino de familias más normalizadas en donde hay una dificultad en la comunicación o ya hay dificultades que hacen que muchas veces no entendamos bien la sintomatología o el proceso que va a llevar al niño, y que en esa incomprensión hagamos que nos equivoquemos o hagamos prácticas que al final puedan dañar en vez de beneficiar al niño. Nosotros en la unidad de tratamiento tenemos como dos motivos, ¿no?, de reapertura. Está el que viene centrado en la víctima, ¿no? Es decir, ha habido una reaparición de sintomatología, pero tenemos otra que está motivado por los procedimientos judiciales, es decir, la asistencia a juicio de estos menores, ¿no? En la provincia de Sevilla, actualmente en este año hemos tenido 154 casos atendidos en tratamiento, de los cuales 42 han sido reaperturas, 14 por procedimientos judiciales y 28 por reaparición de sintomatología. Debemos señalar que un procedimiento judicial suele dilatarse en el tiempo de 2 a 5 años, es decir, los procedimientos judiciales no van a la par del proceso del menor. Puede ser que el menor haya tenido la alta terapéutica hace ya casi 2 años, que esté asintomático y que después de 2 años de alta terapéutica tenga que declarar en juicio, lo cual va a provocar una reactivación de sintomatología. Los 28 casos que reaparecen, ¿no?, sintomatología que abrimos por reaperturas, son situaciones que tienen bastantes elementos comunes. Suelen ser familias que están desestructuradas, donde la violencia sexual se insertaba en otras situaciones de maltrato o con otras situaciones de negligencia. En Huelva, de los casos totales que han intervenido en este año, han tenido 3 reaperturas, 2 por procedimientos judiciales y 1 por reaparición de sintomatología. Y en Córdoba, 4 reaperturas, 3 por procedimiento judicial y 1 por reaparición de sintomatología. Si os dais cuenta, el número por procedimiento judicial es bastante elevado, algo que deberíamos tratar todos los profesionales que intervienen, porque deberíamos de acortar bastante el tiempo en que un niño denuncia y se celebra un juicio,
porque el daño que se les provoca a lo largo del tiempo es bastante significativo. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra intervención es que si bien nosotros tenemos en el tratamiento estructurado un seguimiento después de la alta terapéutica a los 3 meses y a los 6 meses, la mayoría de las reaperturas se hacen por demandas propias de la familia o por profesionales con los que hemos intervenido de manera coordinada. ¿Qué significa esto? Que para nosotros es importante en la fase de tratamiento la alianza terapéutica. Nos hemos dado cuenta que cuando la alianza terapéutica es fuerte, las familias son capaces de, cuando detectan una situación de reactivación de sintomatología, ellos mismos solicitan la reapertura. Saben a dónde llamar, a qué profesionales recurrir, y eso les alivia y contiene. A tal nivel que en algunas ocasiones incluso no solo esto aparece en la fase de tratamiento, sino también en la fase de evaluación. Es decir, ha habido niños que no han requerido un tratamiento porque, como bien dijo mi compañera, estaban asintomáticos, pero que por momentos evolutivos o por nuevas situaciones que hayan podido ocurrir, solicitan al equipo de evaluación volver a ser atendidos y ellos nos los remiten al equipo de tratamiento para que podamos trabajar en esa línea. También es importante, y creo que queda patente ya en este foro, la intervención en red. Es decir, los profesionales como psicólogos de centros de acogida, cuando ven que los niños tienen una reactivación, rápidamente solicitan que el caso sea reabierto, ya bien para atender directamente al menor o para coordinar nuestra intervención con ellos y poder continuar avanzando en el bienestar del niño. Bueno, mi ponencia quería dar voz, sobre todo, a ese trabajo que nosotros hacemos en las sesiones terapéuticas con la recaída, ¿no? Entonces, yo a los niños les pregunto y a las niñas les pregunto qué elementos creéis que puede hacer que tengáis que volver a solicitar nuestra atención o que tengáis que volver a tratamiento. Quiero explicar que los dibujos que estáis viendo los ha hecho una niña que está siendo atendida por Adima, que tiene un don precioso, que pinta de maravilla, y ella ha estado, con el trabajo que se hizo, interiorizó, ¿no?, y expresó a través de dibujos todos estos elementos que estuvimos trabajando, sobre todo muchas veces con adolescentes en sesiones grupales, ¿no? El primer elemento que en ocasiones, y como hemos visto en las estadísticas, provoca una reapertura de tratamiento es el procedimiento judicial. El abuso sexual, como muchos autores dicen, se caracteriza por 2 elementos, asimetría de poder y asimetría de gratificación. Pues estos 2 elementos aparecen en el procedimiento judicial. ¿Qué ocurre? Cuando un menor revela un abuso sexual, no pretende abrir un procedimiento judicial, únicamente pretende que la violencia sexual pare, que deje de tener contacto con la persona que le daña. Los procedimientos judiciales, lejos de protegerme, en muchas ocasiones hace que esté confrontándome constantemente con mi ofensor, ¿no? A tal nivel que llega un momento en que tengo en algunas ocasiones que declarar en actos de juicio, estando presente la persona que me silenció, que me amenazó, que me chantajeó, ¿no? Y que sé ya directamente que está escuchando cómo rompo el silencio, algo que lleva instaurándose. Es decir, uno de los miedos más significativos que tiene en la fase de detección y que es lo que le limita en muchas ocasiones a verbalizar el abuso, vuelve a revivirse en el procedimiento judicial, lo cual reactiva en muchas ocasiones mucha sintomatología. Los miedos asociados a la declaración en el acto de juicio, es decir, cuando preparamos a los menores para declarar en un acto de juicio, es muy significativo como la mayoría de los miedos que presentan estos niños y estas niñas tienen que ver con expresar sus emociones. Tienen miedo a llorar, tienen miedo a quedarse en blanco, tienen miedo a olvidar. Son emociones y sentimientos compatibles con la situación que están viviendo, pero ellos temen, incluso llegando a temer que se les pueda reñir, que se les pueda castigar o que alguien en ese acto pueda llamarle la atención por no estar dando lo que se supone que tendría que estar dando, esa imagen social que se le plantea al inicio. Efectos de la sentencia. Si bien podemos llegar a pensar que la sentencia condenatoria pudiera ser un alivio para el menor, en muchas ocasiones no lo es. ¿Por qué?
porque en ocasiones el ofensor está dentro del sistema familiar y a raíz de mi revelación se ha roto ese sistema, lo cual la condena hace más significativa y ritualiza más esa ruptura, lo cual vuelvo a asumir más sentimiento de culpa, y porque la absolución también en muchas ocasiones conlleva también el que no he mentido, que el sistema familiar me pueda culpar de todo el proceso que han llevado para nada. Y luego además, en algunas ocasiones, cuando hay una sentencia condenatoria, lo que el menor teme o la menor teme es todas las repercusiones o todas las amenazas que vertieron durante el abuso que se pueden hacer a día de hoy factibles, ¿no? Porque hay un castigo hacia el ofensor. El nuevo contacto con el ofensor, ¿no? Eso es uno de los elementos que más le generan tensión a los menores. Si bien en los procedimientos judiciales se supone que garantizan, ¿no?, el no contacto con el contacto visual con el ofensor, el otro día estuve acompañando a una niña en una declaración en acto de juicio y colocaron especialmente mal la mampara, es decir, lo primero que encontramos al entrar en la sala fue al ofensor, ¿no?, que la miró directamente. Eso provocó que la niña tuviera 2 crisis de ansiedad durante la declaración y que a la salida tuviera una crisis de ansiedad tan fuerte que tuviéramos que llamar al servicio de emergencia. Además, los niños y las niñas plantean que no es solo el contacto físico, es decir, en muchas ocasiones el ofensor está insertado en mi cabeza, ¿no? Lo tengo siempre presente. Es decir, no es algo que yo pueda olvidar, siempre pienso y en las sesiones aparece, ¿no?, como si hay que pueda estar detrás de la puerta escuchando o que la grabación la pueda estar atendiendo. Es decir, no hace falta que sea un contacto visual y los procedimientos judiciales en muchas ocasiones no están al tanto de eso. Y luego los procedimientos judiciales, además, lo que hacen es volver a retomar un juicio que ya tuvieron previo, que fue la ruptura del secreto. Es decir, en muchas ocasiones cuando los niños y las niñas verbalizan la situación de abuso, ya hay un juicio familiar, ¿no? Lo sientan, tienes que plantear qué es lo que te ha ocurrido y en algunas ocasiones, incluso más extremas, llega a haber un careo con el ofensor. Es decir, la familia sienta a la persona que este niño o esta niña ha identificado como ofensor y empieza a haber un careo, una discusión, a ver quién es el que dice la verdad, ¿no? Pues en los procedimientos judiciales se vuelve a reactivar todo ese proceso, ¿no? Por lo tanto, se activan un montón de sentimientos y de procesos internos que ya en la fase de detección aparecieron y que vuelven a aparecer durante el procedimiento judicial. Voy un poco rápido porque sé que es mala hora, que estáis cansados. El sistema familiar es otro elemento que en muchas ocasiones puede producir una recaída. Los niños y las niñas víctimas de violencia sexual señalan de manera muy significativa la figura femenina, ¿no?, la figura materna. Y como veis, ¿no?, en el dibujo queda bastante patente cómo la violencia sexual ha roto, ¿no?, una vinculación con esa figura materna, esa figura de protección, ¿no?, que muchos niños entienden que era la persona que tenía que averiguar, ¿no?, o entender o adivinar qué cosas me estaba ocurriendo. Que además muchos niños plantean cómo esas menores o plantean como mi madre en muchas ocasiones ya le di ciertas señales que no entendió, ¿no? Muchos niños o muchas niñas interpretaron mi sintomatología como un celo, ¿no? Muchas madres cuyas parejas han abusado de sus hijos, los ofensores hablan de no, es que tu hijo es celoso, no quiere que esté contigo, ¿no? Y cómo ellos plantean que sus madres creyeron más a la figura del ofensor y tienen más valor que lo que yo llego a plantear o lo que yo llego a mostrar, ¿no? Y en muchas ocasiones eso se sigue manteniendo a pesar de el alta terapéutica. ¿Por qué? Es importante que los tratamientos con las madres o las figuras de referencia sean paralelos con los menores y las menores víctimas, porque las madres en muchas ocasiones tienen dificultades para ver los síntomas que sus hijos presentan. ¿Por qué? Porque ver los síntomas conlleva ver el abuso y ver el abuso conlleva ver mi incapacidad de proteger. No lo protegí, no supe ver los indicadores, porque en muchas ocasiones durante el tratamiento nosotros tenemos un grupo de madres y padres cuyos hijos han sufrido abuso sexual, pero además tenemos un grupo específico de madres cuyas parejas
sean o no padres biológicos de las víctimas, han abusado de los hijos, ¿no? Y se dan cuenta cómo a lo largo del tratamiento han tenido indicadores más o menos claros que no atendieron o que prefirieron ver o traducir de otra manera, ¿no? Y eso daña. El problema es que si ellas no van avanzando en el tratamiento, a la larga van a ir retrasando, ¿no? Porque una de las cosas que muchas veces los niños y las niñas dicen es: la familia no está preparada para aguantar nuestro malestar, ¿no? Para soportar nuestros síntomas. Esto no es algo que se cure o se olvide, ¿no? Como planteaba Rosalía, ¿no? De que los padres demandan el que se les olvide, ¿no? El trauma. Es algo que vaya a llevar a lo largo de mi vida, ¿no? Y que en algunas ocasiones estaré mejor y otras veces peor, que en algunas ocasiones volveré a tener miedo. Muchos niños hablan, ¿no? De cómo o mucha reaparición de sintomatología puede aparecer cuando creí encontrarme a mi ofensor porque encontré a alguien que se parecía físicamente. Y eso vuelve a reactivar muchos miedos y son síntomas que para muchos padres o muchas madres o muchos sistemas familiares son cansados, son difíciles, la vida en la que llevamos es bastante ajetreada y eso hace que prefiramos pues o mirar para otro lado o no entenderlo o en algunas ocasiones activar al niño para que olvide y hacer una vida totalmente normalizada cuando a lo mejor no es su momento. La familia también es un sistema que en muchas ocasiones provocan esas recaídas, ¿no? Los niños y las niñas plantean el cómo muchas veces no pueden hablar de que han sido víctimas de violencia sexual porque la abuela está mala del corazón y pueden sufrir un infarto, ¿no? Cómo eso que me ha ocurrido a mí parece que es algo negativo, que tengo que tener en secreto y eso hace que sientan más culpa. Porque claro, si lo guardo en secreto parece que yo tengo cierta responsabilidad y pueden juzgarme en base a lo que yo planteo. De ahí que es muy importante para nosotros en el trabajo de la prevención de la recaída trabajar el vínculo materno-filial, ¿no? Vale, gracias. La sociedad. En sí la sociedad no está tampoco preparada para poder aguantar o soportar la sintomatología que estos niños y estas niñas tienen. En muchas ocasiones utilizamos etiquetas como trastorno por déficit de atención, hiperactividad, para no atender que esas sintomatologías son compatibles con la experiencia traumática que vivieron, ¿no? Entonces muchos niños y niñas dicen, bueno, tenemos que ponernos una careta, nos dicen que tenemos que estar bien rápido. De hecho vivimos en una sociedad en donde el no dolor, ¿no? Cuando alguien llora rápidamente te anima, deja de llorar, ¿no? No es bueno que llores, tienes que salir y eso para ellos es una presión porque incluso les hace sentir que son ellos los que quieren retrasar o como si tuvieran un beneficio secundario de encontrarse mal, ¿no? Y los efectos propios de la violencia sexual, ¿no? Es decir, el abuso sexual, como planteé antes, deteriora muchísimas áreas, ¿no? de la vida del niño. Le genera mucha inseguridad, muy baja autoestima, tiene dificultades para manejar el estrés y todas esas situaciones de la vida cotidiana para ellos pueden en muchas ocasiones ser más difícil de manejar, ¿no? Incluso la figura del ofensor, ¿no? Elementos que puede encontrar tanto internos como externos que me hagan recordar la situación de abuso o que me recuerden a la figura del ofensor. A esto en el trabajo acompañamos con qué elementos tiene cada niño para evitar esa recaída, ¿no? Para empoderar un poco y prevenir, ¿no? Es decir, no solo nos paramos en ver qué elementos puede hacernos sentirnos mal, sino que también recuerdas que tienes otros elementos que seguramente puedas utilizar para evitar o mitigar esa parada, ¿no? Y muchos de los que ellos plantean es que ahora tenemos una autoestima más sólida, sentimos el apoyo que nos brindan ahora no solo el sistema familiar, sino también muchos profesionales. Hablar de los sentimientos, ¿no? Ellos ahora sí se ven más capacitados de poder transmitir, como decía Pepa Hornos, ¿no? Todo ese malestar o esos síntomas negativos, ¿no? Que en muchas ocasiones no tengo en quién depositar. Y bueno, y el apoyo, ¿no? Nosotros hacemos intervenciones grupales y para ellos es muy importante el apoyo, ¿no? Y se trabajan mucho los sentimientos de estigmatización, el que haya otros niños y otras niñas que hayan podido sufrir la misma situación y ver cómo ellos van mejorando y ver su proceso. Y bueno, entenderse, ¿no? Es decir, entender que es un proceso difícil, que en la vida de cualquier persona hay sentimientos positivos o sentimientos un poco más desagradables, pero que es importante y no tener miedo a explorar en su interior, a conocerse y a aceptar que en unos días encontraré mejor y otros días no me encontraré tan bien.
Y bueno, en una sesión grupal les planteé que iba a dar un foro, ¿no? Y os dejaron una frase que pongo en la última diapositiva, y es: nos ayudáis y nos pedís que aprendamos a protegernos, pero el mundo no está preparado para oírnos. Somos muchos y muchos están aún muy solos. Nosotros ya estamos andando. No os quedéis atrás. Gracias por vuestra atención.